Miércoles 1 de enero de 2025, 10:56 de la noche. Pues hoy continuamos leyendo La inteligencia emocional de Daniel Goleman, casi al final de la página 129. Un estudio de delincuentes que cometieron los crímenes más crueles y violentos descubrió que la única característica de sus primeros años de vida que los diferenciaba de otros criminales era que habían pasado de un hogar adoptivo a otro o habían crecido en orfanatos, historias de vida que muestran una negligencia emocional y pocas oportunidades de sintonía. Mientras la negligencia emocional parece entorpecer la empatía, se produce un resultado paradójico a partir del abuso emocional intenso y sostenido, incluidas las humillaciones y las amenazas crueles y sádicas y la simple mezquinidad. Los chicos que soportan estos abusos se vuelven hiperalertas a las emociones de quienes los rodean, lo que equivale a una vigilancia postraumática ante indicios que señalan una amenaza. Esta preocupación obsesiva por los sentimientos de los demás es típica de niños que han soportado abusos psicológicos y que en la edad adulta sufren los intensos altibajos emocionales que a veces se diagnostican como trastorno fronterizo de la personalidad. Muchas de estas personas tienen talento para percibir lo que sienten quienes los rodean, y es bastante común que informen haber sufrido abusos emocionales durante la infancia. La neurología de la empatía. Como suele ocurrir en neurología, los informes de casos extravagantes y extraños estaban entre las primeras pistas de la base cerebral de la empatía. Un informe de 1975, por ejemplo, revisaba varios casos en los que los pacientes con determinadas lesiones en la zona derecha de los lóbulos frontales presentaban un curioso déficit. Eran incapaces de comprender el mensaje emocional en el tono de voz de la persona, aunque eran perfectamente capaces de comprender sus palabras. Un gracias expresado con sarcasmo, otro con gratitud y un tercero con ira tenían para ellos el mismo significado neutro. En contraste, un informe de 1979 hablaba de pacientes con lesiones en zonas distintas al hemisferio derecho que tenían una brecha muy distinta en su percepción emocional. Estos pacientes eran incapaces de expresar sus propias emociones a través de su tono de voz o de sus gestos. Sabían lo que sentían, pero simplemente no podían expresarlo. Todas estas regiones cerebrales corticales, señalaron los diversos autores, tenían diferentes conexiones en el sistema límbico. Estos estudios fueron revisados como introducción para un trabajo fundamental realizado por Leslie Brothers, psiquiatra del California Institute of Technology, sobre la biología de la empatía. Al revisar tanto los descubrimientos neurológicos como los estudios comparativos con animales, Brothers señala la amígdala y sus conexiones con la zona de la asociación de la corteza visual como parte del circuito cerebral clave en el que subyace la empatía. Gran parte de la investigación neurológica pertinente es la que se obtiene del trabajo con animales, sobre todo con primates no humanos, que estos primates muestran empatía o comunicación emocional, como prefiere decir Brothers. Resulta claro no solo a partir de informes anecdóticos, sino también de estudios como el siguiente. Monos rhesus fueron entrenados primero para temer a cierto tono oyéndolo mientras recibían una descarga eléctrica. Luego aprendieron a evitar la descarga eléctrica accionando una palanca cada vez que oían ese tono. A continuación, parejas de estos monos fueron colocados en jaulas separadas y la única comunicación que tenían era a través de un circuito cerrado de TV, lo que les permitía ver la imagen del rostro del otro mono. El primer mono, pero no el segundo, oyó entonces el sonido temido, tras lo cual su rostro adoptó una expresión de temor. En este momento, el segundo mono, al ver el temor en el rostro del primero, accionó la palanca que evitaba la descarga eléctrica. Un acto de empatía, sino de altruismo. Al haber establecido que primates no humanos efectivamente interpretan emociones a partir del rostro de sus pares, los investigadores insertaron electrodos alargados y de punta fina en el cerebro de los monos. Estos electrodos permitían grabar la actividad de una sola neurona. Los electrodos que grababan las neuronas en la corteza visual y en la amígdala
mostraban que cuando un mono veía el rostro de otro, esa información hacía que una neurona disparara primero la corteza visual y luego la amígdala. Esta ruta, por supuesto, es una ruta estándar para la información que se provoca emocionalmente. Pero lo sorprendente con respecto a los resultados de estos estudios es que también han identificado neuronas en la corteza visual que parece dispararse solo en respuesta de expresiones o gestos faciales específicos, como una amenazadora abertura de boca, una mueca atemorizante o una dócil postura agachada. Pues nos quedamos a la mitad de la página 131. ¡Feliz Año Nuevo!